Ser podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Son las 6 y 8, las 5 y 8 en Canarias. Abrimos la ventana de la tele con nuestra crítica audiovisual de cabecera. En Radio Valencia está Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Y tú? Fenomenal, Sí. la verdad. Sí, ¿con selfie, sin selfie? Bueno, ahora luego. Venga, vale. No me ha dado tiempo. Mira, te estoy viendo aquí en la pantalla. Es verdad. Yo a ti no, pero sí. Ahora luego. Mira, Pero bien. en este espacio desmenuzamos los fenómenos televisivos con tu ayuda, analizamos el porqué de un éxito, también con la ayuda de directores, de actores, de productores, de directores de casting. Hoy vamos a hablar del papel del guionista, de las guionistas. Muy bien esa puntualización. ¿Por qué quieres que nos fijemos en este sector? Bueno, mira, guionistas hay muchos. Yo tengo, aquí por esta sección pasan muy a menudo. Pero yo hoy quería invitar a dos guionistas, podría haber invitado a muchas, pero hemos elegido a dos, que son muy guerreras, tienen una mirada muy pop hacia el mundo, el universo profesional y sindical del mundo del guión, y ellas forman parte de un segmento de los guionistas que no se callan. Entonces a mí me gusta mucho eso, son muy reivindicativas y siempre están alzando la voz contra lo que no es permisible en el mundo del guión. Entonces, por eso las hemos invitado. Ellas porque tienen una dilatada experiencia. Están ahí contigo. Están aquí a mi ladito. Son Alba Lucío, que es guionista de series como El Chiringuito de Pepe, La Otra Mirada, Física o Química. Codirige el máster de Guión y Cine de la Universidad Carlos III de Madrid. Es directiva del sindicato ALMA. Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta y Mariola. ¿Qué tal? Pablo... Lo he dicho bien, ¿no? Okay. Alba, sí, la explicación. Vale, perfecto, vale. Lo has dicho estupendamente, como siempre. Claro, lo que pasa es que yo estoy aquí. ¿Por qué tienen que reivindicar tanto? Ahora lo Vamos a saludar a Paloma. Paloma Rando es guionista de series como Señoras de Lampa, Mari Liendre, el documental Pedro Almodóvar de Los Javis. Ha guionizado también varias galas de los Goyas, columnista del País. También es del sindicato, es colaboradora de La Vivir. Un montón de cosas. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada Paloma. de estar aquí. Ay, qué bien, qué rabia no estar ahí, con lo que yo sí. las quiero a ellas. Bueno, queridas, vamos a empezar fuerte. Venga. Esto viene también porque Diana Rojo, que tenía que estar aquí con nosotras, pero no ha podido porque ha tenido un contratiempo, pero Paloma, en fin, Paloma es una crack y seguro que también sabe responder a esto. Paloma, Alba y Diana hicieron una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es una charla en la Llama School, una clase magistral, que eran 10 claves para que no te timen como guionista. Y yo con Paloma he hablado mucho de este tema y yo quiero empezar fuerte. Entonces, quiero saber, vamos a hablar de cómo negociar, cuáles son las red flags, todas estas cosas. Pero vosotras como guionistas mujeres, la excusa más escuchada que habéis tenido por parte de un ejecutivo o de un directivo a la hora de presentar un guión, formalizar un contrato, etcétera, ¿cuál ha sido? A ver, yo creo que hay muchas, pero a mí hay una que me da mucha rabia, que tiene que ver con los personajes femeninos, que seguro que igual, Paloma, tú te lo has encontrado. La misma, seguro. Que cuando estás escribiendo según qué personajes femeninos, y además yo creo que en los últimos tiempos estamos intentando también que los personajes femeninos darles un poco la vuelta a algunas cosas, hacerlos, yo creo, pues más complejos, más interesantes, hacer cosas que a lo mejor no se han contado tanto. Cuando intentas pisar según qué terreno saltan un poco las alarmas. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que intento plantear que un personaje femenino, por ejemplo, es una mujer ambiciosa, muchas veces me han venido a decir esto de
Bueno, cuidado, que es que a lo mejor puede caer un poco mal. Te lo dicen a veces con otras palabras, pero es como lo que te están diciendo de fondo es, bueno, hay según qué personajes femeninos que para nosotros son aceptables, ¿no? Para la persona que te está dando las notas en ese momento, y pensamos que si se sale de eso va a caer mal porque de alguna forma, entran en juego, yo creo, prejuicios, y a mí esto me da mucha rabia. Sí, ya de entrada con los personajes femeninos hay una cosa, mira, yo he hecho una serie hace relativamente poco con un productor que luego me quería llamar para otro proyecto y la serie en que yo he hecho hay, pues como en casi todas, personajes masculinos, femeninos, de todo. Y cuando me quería tentar para el siguiente proyecto me decía, es que en este proyecto hay algún personaje femenino, tiene que haber algún personaje femenino fuerte, que es como, y si no los hubiera, ¿no me vas a llamar? ¿Solo quieres contar conmigo porque crees que entonces yo puedo aportar una mirada ahí? Que a lo mejor la puedo aportar, pero también la puedo aportar en el resto de personajes. Mi mirada no se circunscribe a los personajes femeninos. Y además que es un personaje femenino fuerte, que a mí esto es una cosa que me da mucha rabia, porque dices... Claro, pero vosotras le preguntáis, ¿me lo defines? ¿Qué es un personaje? Bueno, yo intento entender qué es lo que me están diciendo, porque claro, en esta cosa de ser guionista, que tenemos que ser muchas veces muy políticamente correctas y correctos, tienes que a lo mejor entender a tu interlocutor sin que se ofenda. Y yo intento comprender lo que me están diciendo, pero a mí me da mucha rabia, porque yo creo que estamos hablando de que lo que te piden son personajes femeninos interesantes, o complejos, o diferentes. Pero cuando decimos un personaje femenino fuerte, a mí me da un poco de miedo. Yo creo que porque en muchos casos, sobre todo en series de época, cuando dicen un personaje femenino fuerte, lo que están queriendo decir es un personaje que se comporta como un hombre. Sí, muchas veces sí. Sin eufemismos. Pero perdón, entonces, por entenderlo todo, cuando hablas de mi interlocutor, ¿quién es? ¿Un productor, por ejemplo, o un director? Sí, normalmente productores ejecutivos o ejecutivos de cadena, que son, digamos, los responsables que tú tienes por encima cuando estás escribiendo una serie y que participan, obviamente, en el proceso, pues dando notas, dando feedback para que la serie también, digamos, que esté acorde con las expectativas que ellos y ellas tienen. Bueno, dejadme que haga de abogado del diablo, porque en este momento, que es un buen momento para el guión, para los guionistas, esto lo hemos hablado muchas veces, es decir, está bien, estamos bien, ¿no? Sí. Estamos, quiero decir, como colectivo, vosotras, yo no, pero... Bueno, tú también estás bien, Mariola. No, quiero decir, no, pero no pertenezco al colectivo, pero sí que es verdad que ahora ya hay muchas o varias mujeres que también son showrunners, este famoso cargo. ¿Esas mujeres funcionan igual? ¿Piden lo mismo? ¿O tenéis vosotras la sensación de que algo está cambiando en esa dirección? A ver, yo sí que creo que está cambiando. Obviamente, cuando hablas de personas concretas, luego ahí pues cada uno tendrá sus filias y sus fobias y su manera de comportarse, pero es verdad que yo sí que creo que está cambiando. Sí que creo, aunque todavía somos pocas las guionistas, en el terreno de las series somos más, en cine menos. ¿Cuál sería la proporción más o menos? Pues mira, en series ahora mismo las guionistas en España somos el 41%. O sea, dentro de todos los guionistas que escriben series, 41% son mujeres. Pero si nos vamos a cine, estamos hablando del 28%. O sea, en cine la cosa todavía está bastante mal. Y en programas y en documental la cifra también es baja. De hecho, el porcentaje de mujeres guionistas en el sector dentro del guión en el que es más amplio es en series ahora mismo. En series es donde está mejor la cosa y es donde, como decía Mariola, pues hay cada vez más showrunners, cada vez más equipos donde hay más presencia de mujeres, incluso equipos enteramente femeninos. Yo en los últimos años he trabajado mucho en equipos enteramente femeninos y yo sí que creo que cambian un poco las cosas. Quizá la manera también de comunicarse. Yo creo que esto también es una demanda general de la industria, que yo creo que ellos también lo demandan, pero creo que las mujeres están aportando a lo mejor ser un poco más conscientes de no trabajar a lo mejor tan a saco, atender también un poco a los equipos, a cómo se siente la gente también trabajando, ¿no? A pararse, a hablar, a comunicarse de otra manera. Esto sí que yo noto que está un poco evolucionando y está cambiando y creo que debería todavía cambiar más. Paloma, ¿y tú? Que
Claro, por ejemplo, últimamente, que esto también lo hemos hablado en privado muchas veces, esta frase que se repite mucho, Marta, que ahora en los colectivos se repite mucho por la historia hasta de las cuotas y de los puntos que tienes por ser mujer y tal. Esa frase de ya no se puede hacer cine si eres hombre, que es una cosa que a mí siempre me... ¿Se repite mucho? ¿En serio? Sí. Bueno, lo hemos visto recientemente, hemos tenido algún caso. Es que yo creo que lo que sucede es que hay personas que forman parte de colectivos históricamente privilegiados, que en el momento en el que se cuestionan esos privilegios tienen la impresión de que se les están quitando derechos y no es como si el cine fuera suyo. En vez de equiparar el derecho de todos, que a ellos nadie se cuestiona que si hay un 80% de guionistas en cine frente a un 20 y tantos % de mujeres, dan por hecho que es porque son los mejores, no porque existe un desequilibrio real. Lo dijo muy bien Alauda en la última gala de los Goya, que dijo el talento no entiende de género, las oportunidades sí. Entonces se trata de reequilibrar ese acceso para que todos tengamos las mismas oportunidades y no creer que el statu quo es justo por ser el statu quo. Pero ¿y vosotras tenéis la sensación de que seguís estando peleando por eso? Sí, claro. Constantemente. Claro. Sí, ¿cómo? Yo creo que se ha mejorado, pero es verdad que constantemente estás peleando. Pues, por ejemplo, hay una sensación, yo creo que bastante compartida también con las compañeras. De esto también, además, hablan mucho las directoras de la dificultad de sacar según qué proyectos adelante siendo mujer. Me refiero a proyectos de gran presupuesto, por ejemplo. No hay más que ver los datos que tiene CIMA del presupuesto medio de las películas dirigidas por hombres y el presupuesto medio de las películas dirigidas por mujeres. Es inferior el de las mujeres, ¿no? También a la hora de tú como guionista vas a pitchear un proyecto pues a una productora o una plataforma, ¿no? Para intentar vendérselo. Cuesta ir a presentarse. Claro, a contarles una idea para ver si a ellos les interesa, eso es, para entrar a trabajar en ello. Cuesta mucho sacar según qué proyectos adelante siendo mujer, ¿no? Thriller, terror, acción. El género está implicado sí que está implicado. Yo tengo la sensación de que es verdad que en series es donde mejor están las cosas, pero también creo que es porque en series abundan mucho según qué géneros. Drama de época, comedias protagonizadas por mujeres. Las series diarias. Tienen muchas nos llaman mucho para trabajar en este tipo de proyectos, que están muy bien, están fenomenales, pero es verdad que dices, oye, nos gustaría también poder trabajar en otras temáticas, en otros géneros, y ahí es donde si tú como mujer estás moviendo ese tipo de proyectos, se te cierran muchas puertas. Y también es verdad que como mujer yo creo que es más difícil acceder a llegar a ser showrunner. Nosotros, en general, los guionistas, cuando quieres tener más control sobre tu proyecto, aspiras a ser showrunner, que implica que vas a tener todo el control del proyecto, desde el guión hasta la postproducción, hasta que se va a emitir, digámoslo así. Entonces, que una productora o una plataforma dé ese poder a una guionista me parece mucho más difícil que se lo dé a un guionista. Sí, porque al final, luego realmente en esta profesión todo se mueve mucho también por contactos, los contactos que tú tengas en la industria. Es verdad que es un trabajo el de guionista en el que normalmente tú no consigues acceder a un puesto de guionista por una oferta de trabajo que pueda salir en una plataforma de trabajo estándar. No, todo tiene que ver un poco con tu experiencia previa y también con los contactos que tienes. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente hemos estado un poco vetadas o nos ha sido un poco difícil acceder a según qué círculos que eran muy masculinos. Y voy a contar una cosa real y es un ejemplo de una cosa que me pasó. Lo que pasa es que me pasó hace tiempo, pero para que entendáis un poco. Yo trabajé en una serie en la que la mayoría de los guionistas eran hombres y éramos unas poquitas mujeres. Esto no me gusta, porque ahora no dirás la serie. No la voy a decir. Pero bueno, ya pasó. Me la dirás. Luego te lo diré. El caso es que nos enteramos, descubrimos un poco de rebote y ya ha pasado un tiempo que uno de los productores, digamos el máximo responsable, invitaba de manera recurrente a los guionistas, hombres del equipo, a su casa a cenas, a según qué cenas o a según qué fiestas, e invitaban a todos menos a las guionistas mujeres, que no sabíamos nada y además todo el mundo se lo tenía súper callado hasta que de pronto a alguien se le escapó un día. ¿Y por qué? Pues bueno, yo entiendo que cada uno puede invitar a su casa a quien quiera, pero en estas cenas
hablaban de cosas que tenían que ver con el trabajo y con la serie que estábamos escribiendo y que tenían que ver también con el futuro de la serie, con siguientes temporadas, con la posibilidad de presentar otros proyectos a la productora, ¿no? Y ahí se afianzaban unas relaciones dentro, nosotras estábamos completamente fuera, ¿no?, de ese círculo. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo me di cuenta de que nos iba a ser muy difícil abrir según qué puertas, literalmente. Esto da para un guión. Sí, o descubrir que tus compañeros cobran más que tú. Por ejemplo, a mí no me ha sucedido, pero tengo amigas a las que les ha sucedido con el mismo nivel de responsabilidad y la misma carga de trabajo, a posteriori descubrir que sus compañeros cobraban más que ellas. Por eso es tan importante que hablemos de contratos, de salario, de presupuestos, de todo. En esta clase magistral que mencionaba Mariola en la Llama School, un apartado es cómo negociar sin miedo, ¿no? Porque ¿Eso al cómo final se vuelve un tabú. Pues mira, primero teniendo un abogado que te asesore, siempre es súper importante. Nosotros en Alma tenemos una asesoría jurídica al frente de la cual está Tomás Rosón, que Tomás Rosón, que hay que traerlo. Marta, tenemos que traerlo a la ventana porque es un pozo de anécdotas maravillosas. Y es nuestro ángel de la guarda. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, pues ponerte en manos de Tomás o de otro abogado que te asesore, porque hay muchas cosas que a nosotros como guionistas se nos escapan, que nosotros lo que queremos es escribir, ¿no? Y luego yo creo que lo que hay es que negociar creyéndotelo. O sea, hay que negociar sabiendo el valor que tiene nuestro trabajo, que lo que hacemos es importante, que lo que hacemos genera muchos beneficios a mucha gente, que las series y las películas que escribimos se ven en todo el mundo, ¿no? Y además hay que pensar también que los proyectos pueden salir y que los proyectos pueden ser un éxito, porque a veces cuando te llaman para algo, bueno, tú no sabes qué va a pasar con este proyecto y a veces piensas, bueno, esto a saber si sale, a saber si funciona, ¿no? Y uno se hace así como pequeñito, pero no, hay que negociar pensando, oye, ¿y si escribo yo el próximo La Casa de Papel, ¿no? De hecho, ahí es muy importante, que nosotros lo mencionamos mucho, las obras derivadas, que es una cláusula dentro de los contratos de guión que habla de remakes, secuelas, precuelas, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque los guionistas de La Casa de Papel, pues ¿quién les iba a decir que luego se iba a hacer Berlín, que se pueden hacer un montón de obras derivadas a raíz de esa? Entonces, digamos que ateniéndonos a la propiedad intelectual, uno tiene derecho a negociar, llevarse un porcentaje de obras derivadas cuando uno ha creado la obra original de la que parte lo demás. Sí, y luego además, perdona Marta, hay que también entender que con los productores negocia todo el mundo. Quiero decir, los productores, su trabajo es negociar. Parte importantísima de su trabajo es negociar. Negocian con los actores, con los directores, con el resto del equipo, con los proveedores, con todo el mundo, ¿no? Entonces hay que quitarse un poco ese miedo que nos da a veces a los guionistas a decir, bueno, es que si yo pido más dinero o pido tal cláusula, ya parece que nos da un poco de miedo porque es que se van a mosquear o me van a poner en una especie de lista. No. Esto está sobre la mesa, está dentro de lo esperado, ¿no? Y creo que es normal y entendible. Y no es personal. Ellos tienen que entender que no es personal, que cuando negocias un contrato no vas contra un productor, vas a favor de las mejores condiciones para que tú desarrolles el trabajo de la mejor manera posible. Fíjate, a mí esto me parece muy importante. Perdona, Marta. Sí. No, digo que escuché a Alba creo que en la Asamblea de Madrid, eso hablar sobre la situación de los guionistas, y es que lo contabas de una forma muy clara. Un empresario decide abrir un restaurante. Para poner su negocio en marcha necesita varias cosas, entre ellas la materia prima, los alimentos y la bebida que va a servir. Va a necesitar hacer una buena inversión y no sabe si el negocio va a funcionar o no. Si le va bien, los beneficios serán para él, que es el que ha corrido el riesgo. Si le va mal, habrá perdido dinero. Esto no les descubro nada, es emprender. Pero lo que no puede hacer es pedirle a los proveedores que le den los alimentos gratis, y ya si el negocio funciona, entonces ya si eso les paga. A veces, incluso hasta 1 o 2 años después de que los proveedores le hayan entregado los alimentos. Pues esto es lo que nos pasa a los guionistas. Es habitual que los productores nos pidan que les cedamos los guiones de manera gratuita o por muy poco dinero, con la promesa de que si el proyecto sale adelante, entonces nos pagarán. No puede estar mejor contado, Paloma. Efectivamente, muy habitual, es perfecto. Sí, lamentablemente sí. Pero sigue siendo, pero eso no se puede eso yo pensaba que ya estaba. No, ocurre todo el rato. Ten en cuenta, Mariola, también que nosotros cuando trabajamos los guionistas tenemos 2 tipos de contrataciones, por cuenta ajena y por cuenta propia. Quiero decir, si tú trabajas directamente para una productora, que suele ser el caso, por ejemplo, más común de programas, o si estás desarrollando en una productora,
tu salario ya está marcado en el convenio y esto, bueno, aunque se incumple mucho el convenio todavía, tienes algo a lo que agarrarte y algo que puedes denunciar. Pero cuando trabajas en series o en cine es más normal que eres un autónomo. Entonces tú negocias una remuneración por el trabajo que a ti te pidan. ¿Qué pasa? Que ahí realmente entra en juego tu capacidad negociadora, tu experiencia. Guionistas con más experiencia va a ser raro, hombre, que les pidan que trabajen gratis o por poco dinero, pero mucha gente que empieza o gente que a lo mejor pues todavía no ha tenido, no ha trabajado en muchas series o tiene pocos créditos, esto sí que pasa y pasa mucho, ¿no? Con la excusa un poco de, bueno, es que yo no sé si esto va a funcionar, entonces claro, no te puedo pagar o no te puedo pagar ahora todo porque no lo sé, si sale te pagaré, pero el trabajo está hecho, ¿no? Realmente. Claro. Entonces nosotros lo intentamos explicar de una manera que se entienda, que es como los productores necesitan nuestros guiones para levantar su negocio y por tanto los tienen que pagar y los tienen que pagar bien y los tienen que pagar a tiempo. Si no tienes presupuesto no hagas sí, que no lo lleves a cabo. Sí, pero y evidentemente es un riesgo que asumen, desde luego que sí, pero un riesgo que luego se recompensa con un beneficio. Quiero decir que ese riesgo lo tienen que asumir los productores porque son los dueños de las empresas que luego se van a llevar un beneficio del trabajo cuando ese trabajo surge. Chicas, ¿y hay frases trampa? A la hora de negociar, sí. Sí, de todo, de explicación. Sí que las hay y además son comunes. Estábamos comentando antes algunas que nos venían a la cabeza ahí con Diana. Pues, por ejemplo, cuando tú vas a negociar un contrato, una productora te pone un contrato encima de la mesa y a lo mejor le haces alguna pregunta sobre el contrato y te dice que este es un contrato al uso. Y te viene a decir que este es un contrato estándar, ¿de qué me estás preguntando? ¿Qué cláusulas me estás pidiendo? ¿Por qué me estás diciendo que aquí hay algo raro? Si es un contrato al uso. Realmente es una manera un poco de decirte que no negocies, que el contrato no se va a cambiar. Porque además, probablemente ha quitado los nombres del anterior contrato y te ha mandado el mismo a ti cuando cada contrato... Por eso es al uso, porque es el que usan. Porque es el único que usan. Tienen un borrador y cambian los nombres porque a veces es que te das cuenta. Yo me he visto en 1000 contratos que pone el guionista y Tomás Rosón siempre... la guionista, porque te das cuenta de que no está escrito para ti. Yo sé de guionistas que han recibido contratos con datos de otros guionistas. Ay, me encanta esto. ¿Qué dices? Y además... conocían a esa persona y decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que no hayáis quitado los datos ni siquiera del guionista anterior? Bueno, esto del contrato al uso es un poco chapuza porque no debería además haber un contrato al uso porque cada proyecto es diferente y cada proyecto tendrá unas condiciones. Pero también la de cuando te dicen, no hay más dinero. No hay más dinero para que aceptes lo que te están ofreciendo, como ya nos lo hemos gastado todo, y es mentira. Siempre hay más dinero. Siempre. Lo que pasa es que se redistribuye de otra forma. Sí, siempre hay más dinero. Sí. Siempre hay más. O sea, luego también condicionan muchas cláusulas del contrato a no, es que la plataforma, no, es que esto ya lo decidirá la plataforma. Los créditos, por ejemplo, muchas veces es como no a convenir con la plataforma. ¿Pero por qué? O sea, porque racanean para poner vuestros créditos. Pues porque, bueno, también es una manera de abrirse. En muchos casos es verdad que sí que tienen que negociar con la plataforma, pero de la misma manera que yo le estoy diciendo al siguiente en mi escalafón, oye, esto tiene que quedar claro, él puede ir a la plataforma y decirle, oye, no, cámbiame esto en el contrato. Se pasan la patata entre ellos mucho, Y también porque, bueno, hemos vivido en muchas productoras y en muchas series problemas con los créditos de guión, donde productores quieren acaparar créditos que no les corresponden, entonces digamos que es una manera de dejar el asunto un poco en stand-by y que si luego hay algún problema con los créditos aludan a que ha sido una cuestión con la plataforma y deriven el melón a otro lugar. Oye, por terminar, hablando sobre el oficio en sí, la técnica entiendo que se aprende, pero la creatividad... Yo creo que también se ejercita, yo creo que se estimula, es un músculo que, primero, ayudan a desarrollarlo tus compañeros, estar en un ambiente de trabajo, estar en salas de guión con otros guionistas, ver cómo piensan, uno se nutre todo el rato de eso y claro que se desarrolla y claro que
es intrínseco con el oficio, ¿no? Yo creo que está bien tener una base, digo, igual que otros tienen aptitudes para la gimnasia o para, no sé, las matemáticas, está bien tener aptitudes para la creatividad, pero creo que la gran mayoría se desarrolla gracias al oficio, gracias a los compañeros y gracias a las vivencias y a las cosas que a uno le van ocurriendo. Sí, es un oficio, ¿no? Como es esto de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Yo no creo nada en esto de las musas, la inspiración o... Tampoco creo muchísimo en el talento, fíjate lo que te digo. Yo creo yo creo más en el trabajo y en que efectivamente en el oficio y en que tú todos los días te sientas, te pones delante del ordenador y estás pues 5, 6, 7, 8 horas las que te dé la cabeza y el cuerpo, y a medida que más escribes, pues mejor eres como guionista, y a medida que ves también las cosas que tú has escrito y que se ruedan y entiendes también el proceso, cómo quedan las cosas, cómo trabajan también otros equipos, otros departamentos con lo que tú has escrito, creo que esa es la manera de aprender y creo que en realidad hay como una mística alrededor de nuestro trabajo que yo creo que no es tal, y además creo que nos viene muy mal también esa mística. Sí la hay, Sí, yo siempre digo que la única página en blanco que me da miedo es la del extracto bancario de mis ingresos. El resto no, es ponerte a trabajar, es mi trabajo, es sentarme y hacerlo. Y saldrá mejor y reescribiré y saldrá mejor aún, pero mientras tanto no hay que tenerle miedo. Oye, ya por terminar, de verdad, decidme una serie que recomendéis muchísimo de esta no la podéis perder. Chicas, venga, vosotras Pues a ver, yo voy a barrer voy a barrer para casa y para España y también un poco para mi corazón, y voy a recomendar La Suerte, que está en Disney Plus, que está creada con Oscar Jaenada, y Ricardo Gómez, creada por Diana Rojo, Borja González Santaolalla, que Diana no ha podido estar aquí, y que me parece una de las mejores series del año pasado, y una comedia muy interesante con personajes muy bien construidos y muy divertida. Qué bien. Paloma. Yo voy a recomendar, yo como siempre también, igual que Mariola, tengo que estar muy pendiente de la actualidad televisiva porque escribo todas las semanas en El País. Voy a recomendar el estreno de la tercera temporada de Comeback, porque también me parece que viene muy al hilo del tema, porque es una serie que aborda la industria audiovisual. Sabéis, es una serie protagonizada por Lisa Kudrow, tiene 3 temporadas, la anterior es de hace 10 años, la anterior es de hace 20, y justo retrata momentos importantes de la vida del audiovisual a través de este personaje suyo, Valerie Cherries, y justo esta temporada habla mucho de la IA, habla mucho de cómo está la situación en Hollywood ahora mismo, que de alguna manera también es aplicable a nuestra situación. Qué bien. Paloma Rando, Alba Lucio, muchísimas gracias por asomaros a la ventana. Gracias a ti, Marta, y a Mariola también. Un beso grande. Un beso, Marta. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.